y yo cumplo los 18 y me opero para poder estar de acuerdo a eso que se esperaba de mí, ¿no? Y que cuando yo me fuera a la capital nadie me fuera a decir que me faltaba algo. Eh, a los pocos años después de esto, hoy en día ya lo entiendo porque me he sumergido en esta investigación, conozco sobre la enfermedad y todo lo que la rodea, yo empiezo a enfermar. Todo se Todo, pero a un maximizó. ritmo muy acelerado. O sea, yo al segundo día estaba en urgencias, al cuarto día volví a urgencias y luego de ahí en adelante mis días se convirtieron en que los momentos de descanso, entre comillas, eran momentos en los que yo iba a diferentes especialistas para buscar qué estaba pasando. Y no daban con la No razón. daban porque todos los días eran síntomas diferentes. Desde que conecté con este propósito de vida me han pasado cosas que en toda mi vida no me habían pasado, todo el tema de energías y este tipo de cosas que siento que nos sucede a las personas que conectamos con nuestro Sí. propósito. Y dentro de eso yo siento que pasamos por diferentes canalizaciones, si se puede decir de alguna manera. Y este libro Fue una es de esto, ellas. sí, cuando yo siempre quise escribir, o sea, desde niña entendiendo que mi propósito es ayudar, hago todo lo posible, Ani, y pongo todo mi empeño cuando una persona requiere de mi ayuda, porque además creo que también es un mensaje que yo tengo para el mundo y es que tenemos que empeñarnos un poquitico más en ayudarnos unos con otros. La gente ha perdido esas ganas. Y hoy en día es mucho más fácil ayudar, increíblemente la gente lo hace menos. Ella es actriz, escritora, es coach en bienestar y salud, una mujer que llegó a este mundo a dejarnos muchos mensajes y yo estoy feliz de tenerla hoy acá y nació en la ciudad de Cali. Hola a todos, bueno, yo soy mamá, soy esposa, soy amiga, soy activista desde que nací. Eh, Soy una persona muy creyente que hoy en día piensa que vinimos a este lugar y a este plano para servir a los demás. Yo soy Angeli Muca. Angeli, un inmensísimo placer tenerte. Súper bienvenida. Gracias por esta invitación, gracias por abrir este espacio, siempre creo que son necesarios para aprender. De estos espacios siempre aprendes tú y aprendo yo, así que es muy bonito. Bueno, mil gracias, Angeli. Bueno, el mundo te conoció, digamos, de una manera pública por tu rol de actriz. Y a pesar de que en tu introducción nos contaste que eres activista desde siempre, digamos que ese activismo también se ha disparado en tu última etapa por temas que has tenido que vivir. Ahora eres una mujer que se dedica también a impartir bienestar porque te preocupa el bienestar de los demás, partiendo del tuyo. ¿Cómo se define la Angeli ahora que es actriz y sigue siendo actriz con esa Angeli que es una activista y que una de sus principales razones de estar en este mundo es el cuidado de los demás? Bueno, es una pregunta muy profunda. A ver, en algún momento cuando yo empecé a pensar en qué hacer con todo lo que estaba pasando conmigo a nivel salud y cómo llevarlo a un punto en el que yo pudiera hacer algo con todo esto para poder ayudar. Alguien me dijo una cosa que se me quedó grabada la primera vez que la segunda vez en realidad, porque la primera vez que hablé de Acid Recovery, que es el proyecto que lidero hoy en día, se lo dije a mi esposo. Y la segunda vez con esta persona con la que hablo, me dijo esta frase que se me quedó en la cabeza y es que yo había llegado a ser actriz o a tener esa posición de pronto en la que soy un poco más escuchada para que hoy en día pudiera ayudar a tantas personas y eso de lo que estoy hablando llegara más fácilmente a la gente. Entonces yo creo que en la vida nada pasa por casualidad y vamos cursando diferentes roles
a través de este camino y a través de este plano, y todos tienen su razón de ser. Y yo sí creo definitivamente que de pronto para mí es mucho más fácil llegar con mi mensaje a más personas si antes de eso digo soy actriz. Porque Ok. ya al decir que eres actriz abre otras puertas, Ok. así no te conozcan. De pronto este podcast, y muy seguramente lo ven en sitios en los que dicen quién es, yo no la conozco, Sí. pero el solo hecho de decir que soy actriz abre esa curiosidad en las personas y de pronto hace que me escuchen un poco más lo que yo tengo que decir. También tiene su lado que no es tan bueno, ¿no? Porque estás muy sometida al juicio, muy sometida al detalle, a nivel físico, digo, siempre te están reparando, siempre se Sí. te está criticando, digamos Te que están estamos más escaneando. expuestos. Sí, yo siento que estamos siempre como debajo de un microscopio, Sí. siempre te detallan cada cosa. Pero como decía en estos días, tenemos que aprender a bajarle el volumen a cómo nos vemos y a darle esa importancia de cómo nos vemos y a subirle el volumen a lo que tienen que decir las almas, porque al final esto no es más que un instrumento para poder estar acá, pero tenemos algo por decir y algo por trascender. Entonces, yo creo que una cosa ha venido muy bien con la Con la otra y otra. por algo desde que yo nací fui siempre en contra del sistema y siempre fui muy rebelde. Por eso siempre, porque por eso te dije que desde chiquita había sido activista, eh, porque en algún momento iba a llegar este propósito de vida que tengo hoy. Bueno, a lo largo de esta entrevista vamos a llegar un poco al comienzo de este gran cambio, porque eres actriz, por eso te conocemos, pero hubo, digamos, un momento muy crucial que hizo que esto se despertara y se disparara. El para qué de ese momento lo vamos a descubrir en un ratico. Pero este libro, que se llama Diario de una niña que quería las tetas grandes, yo me atrevería a decir que el cielo te usó para escribirlo. Cuéntanos cómo fuiste ese instrumento para que esto hoy fuera una realidad. Creo que eres la persona que mejor lo ha descrito, porque hay momentos en la vida, yo aparte de ser una persona muy creyente y muy mística, desde que conecté con este propósito de vida me han pasado cosas que en toda mi vida no me habían pasado, todo el tema de energías y este tipo de cosas que siento que nos sucede a las personas que conectamos con nuestro propósito. Y dentro de eso yo siento que pasamos por diferentes canalizaciones, si se puede decir de alguna manera. Y este libro Fue una es de esto, ellas. sí, cuando yo siempre quise escribir, o sea, desde niña me llamaron la atención las frases célebres, siempre escribía mucho, de hecho mi forma de comunicarme con mis seres cercanos era haciendo cartas, porque siempre les decía que yo me expresaba mucho mejor escribiendo que hablando. Okay. Entonces siempre me gustó escribir y siempre dije que a los 40 años iba a escribir mi primer libro. Y bueno, tú dices y el universo responde. Lo que no sabía era que ese libro iba a estar muy vinculado a un tema personal y a un tema de salud. Cuando yo me empiezo a enfermar, lo primero, de las primeras cosas que se me vino a la cabeza fue, tengo que usar la artista que soy yo, porque el arte al final yo lo llevo en la sangre, para hacer algo. ¿Cómo lo hago? Y dije, un libro que pueda condensar todo eso que yo vengo escuchando acerca de la mujer, de cómo nosotros llegamos a gestionar todos esos vacíos que traemos desde la niñez, incluso desde el vientre materno, para llevarnos a tomar decisiones que pueden alterar no solamente tu cuerpo, sino tu vida misma. Entonces, ¿cómo le explico a la gente? No de una enfermedad, no de la parte técnica, nada de esto. ¿Cómo entienden y cómo vamos a la raíz para que esto se empiece a solucionar? Y fue cuando empieza a llegar toda esa información de María, que es el personaje principal, y por eso siempre digo que todas somos Marías, porque cualquier persona se puede identificar con el personaje principal. Y es un libro para hombres y para mujeres. De hecho, la primera persona que lo leyó fue mi esposo. Creo que es necesario para poder realmente hacer un cambio y que las nuevas generaciones reciban un mundo más justo, pero además el libro abre
con una oración que fue totalmente canalizada, de esos momentos de iluminación De que tiene uno. conexión. Cuando yo estaba embarazada le pedía mucho a Dios que me diera una oración que yo pudiera poner en boca de mi hija y que resumiera el respeto que uno debe tener por uno mismo, por su espíritu, por los demás, y que lo pusieran en algo muy corto para que ella pudiera decirlo. Y me vino esta oración que decidí regalarla en este libro, así es como empieza. Fue escrita para Ariadna y para todas las personas que quieran adueñarse de ella, porque al final es un mantra. Es esto que tú repites, repites y se va quedando en tu cabeza. Y yo tengo a mi hija grabada desde que empezó a hablar, diciendo la oración, hasta hoy que ella va a cumplir 6 años, y se la sabe perfectamente, sabe qué significa cada cosa, y decidí darla aquí. Entonces es un libro que está muy cargado de amor, de verdad. Yo siempre digo que el que lo compre le va a ir súper bien y que tiene muy buena suerte porque está muy cargado, está escrito con mucho amor, con la idea de cambiar el mundo, pero además estamos gestionando también el ayudar a una mujer por medio de este libro. Entonces, por todo lado creo que viene muy canalizado. Ahora sí, cuéntanos cuál fue esa situación de salud que digamos que hizo que tu vida tuviera ese giro de 180 grados y te llevara a impartir los mensajes que ahora le regalas al mundo. Yo me pongo implantes mamarios, decido someterme a la cirugía de aumento de mama cuando yo tenía 18 años. ¿Por qué llego ahí? Yo siempre supe que quería ser actriz, siempre. Dentro de todos esos acercamientos a estudiar y a ver cómo hacía, porque yo soy de Cali, Cali para los que no saben pues es una ciudad en Colombia que es mucho más pequeña que la capital, en el que en ese momento no había cómo moverse mucho como actriz. Entonces yo empiezo como a los 13, 14 años empecé a presentar programas, estudié, me metí a una academia de modelaje, no porque yo quisiera ser modelo, yo no soy modelo, muchas veces me presentan como modelo, yo modelo no soy, pero quería perder un poquitico ese miedo a las cámaras, a hacer comerciales y estas cosas, mientras cumplía la edad para poderme ir a la capital a estudiar teatro y actuación. Okay. Entonces, dentro de las cosas que me empezaron a decir, fue cuando yo iba a los castings, recuerdo mucho que era que estaba muy bien, que el cuerpo estaba muy bien, pero que me faltaba pecho. Y eso se fue quedando en mí como un requisito que yo tenía que cumplir para poder estar completa y que nadie me pusiera un pero. Y estamos hablando de una niña que tenía 12, 13 años, ni siquiera había terminado de desarrollarme, lo cual es una locura darle un mensaje así a una niña. Total. Por supuesto, cuando llegué a los Además, 18 una irresponsabilidad. años, una irresponsabilidad total. Y eso que yo esperé a los 18, nosotros sabemos que en Latinoamérica hay niñas que se operan a los 15 años, sí, que les dan esto por su regalo de 15, y yo cumplo los 18 y me opero para poder estar de acuerdo a eso que se esperaba de mí, ¿no? Y que cuando yo me fuera a la capital nadie me fuera a decir que me faltaba algo. A los pocos años después de esto, hoy en día ya lo entiendo porque me he sumergido en esta investigación, conozco sobre la enfermedad y todo lo que la rodea. Yo empiezo a enfermar. A los 2 o 3 años empiezo con las gripas, eran muy largas, muy fuertes, vértigo, alergias, en fin, eran una cantidad de síntomas que no se asociaban entre sí. Antes de los 30 años soy diagnosticada con tiroiditis de Hashimoto, y así muchas cosas. Obviamente cuando se te afecta la tiroides, se te afecta todo tu sistema. Entonces la tiroides se volvió la excusa perfecta para la comunidad médica en ese momento, para todo lo que me pasaba. Todo lo que me pasaba era supuestamente estaba asociado a la tiroides, y empiezo a enfermar, y cada año que pasaba era peor, peor, peor. Yo iba a todos los especialistas. Y eras muy joven. Era muy joven. Empecé con mucho cansancio, además yo siempre fui muy deportista y ya no me daban ganas de hacer deporte. Cuando paso los 30 años, esto empeora considerablemente. Ya en un momento en el que yo conozco a mi esposo es español, nos vamos a vivir a España,
ya teníamos la broma de que yo conocía el hospital perfectamente, o sea, él me decía, tengo que ir a hacerme un examen, y además mi esposo que cuenta con una salud maravillosa y es un deportista pues a diario, Consagrado. sí, entonces me decía, voy a hacerme este examen y yo le decía, mira, tú llegas a la esquina, cruzas, ahí está el doctor tal, se llama tal, ya me conocía el hospital perfectamente y yo les decía a ellos que yo sentía que había algo mal con mi sistema inmune, en algún momento pensaron que era lupus, hicieron sus investigaciones, no pasó nada y así seguí empeorando. Cuando quedo embarazada, afortunadamente mi embarazo fue un remanso de paz. Angeli, pero entonces estamos hablando de que ¿cuántos años tuviste síntomas? O sea, desde los 18. Empecé con síntomas, ponle como a los 20. Ponte 20 años. Y me retiro los implantes a los 40. Imagínate. Entonces fueron muchos años enferma. Entonces quedas embarazada. Quedo embarazada, mi embarazo fue muy tranquilo afortunadamente, pero cuando doy a luz a mi hija, pues todo el mundo sabe que el proceso de dar a luz es bastante delicado y que luego empezamos todo un proceso de recuperación, todo un camino de recuperación al que tampoco le quito mérito, que es el posparto. Pero siempre digo que Ariadna llegó a salvarme la vida, porque de lo contrario yo había normalizado el sentirme mal. Y entonces empiezas a decir, no, es que los años, y es el trabajo, y es la pareja, y es una cosa, y es la otra. El estrés. Empiezas a sacar excusas y en realidad no es normal sentirse mal. Y tengo a Ariadna y al segundo día ya estaba en urgencias. Desde que tuve a Ariadna empecé en declive. Todo se empeoró. Todo se maximizó. Pero a un ritmo muy acelerado. O sea, yo al segundo día estaba en urgencias, al cuarto día volví a urgencias y luego de ahí en adelante mis días se convirtieron en que los momentos de descanso, entre comillas, eran momentos en los que yo iba a diferentes especialistas para buscar qué estaba pasando. Y no daban con la razón. No daban porque todos los días eran síntomas diferentes. Entonces un día me dolía la cabeza, al otro día los pies, al otro día tenía morados sin causa en el cuerpo, estaba hablando contigo y a la media hora los edemas en los ojos súper agresivos, se me ponían además morados, la piel se me tornó como si tuviera arena, el color además de la piel era grisáceo, había perdido el brillo de los ojos. Bueno, y el tema de la depresión, o sea, tú tenías una bebecita que tenías que cuidar, pero ni siquiera podías cuidar de ti misma. ¿Cómo fue el tema mental, de tu salud mental? Muy difícil, digamos que en esa parte el gran apoyo y la gran medicina, yo creo que no solo en esta enfermedad, sino en cualquiera, es la familia. O sea, el soporte que tú tengas en la familia, en ese círculo más cercano, o te levanta o te termina de hundir. Afortunadamente, yo conté siempre con que mi núcleo fuera una red de apoyo para mí. Entonces, cuando yo no podía ir a pasear a mi nena en las mañanas, porque daba literalmente, y no exagero, 10 pasos y me sentía como si hubiera corrido una maratón. Entonces mi esposo era quien iba a pasear a la niña. Bueno, eran cantidad de síntomas y yo, si bien no pasé por una depresión, que la depresión sí es una de las síntomas más comunes en las mujeres que transitan la enfermedad de implantes mamarios, hoy asociada al síndrome de Asia, no fue algo que me afectara a mí. Ahora, ¿qué pasaba? Yo sí estaba muy triste por sentirme mal. Claro. Y porque el desgaste de tener todos los días un síntoma diferente te agota mentalmente. Es mucho más sencillo cuando tú vas, así sea difícil, y te dicen, lo que tú tienes tiene un nombre y esta es la solución. Claro. A cuando vas todos los días. La impotencia de no saber qué solución darle porque no sabes ni siquiera qué tienes y en qué momento, ¡pum!, aparece. Cuando Ariadna tenía 11 meses, yo decido hacer una publicación en Instagram sobre lo difícil que está haciendo el posparto. Entonces digo que yo en lugar de ir mejorando voy para abajo y que he visitado todos estos especialistas y ahí hago mención. Yo siempre mantuve mis mensajes directos en esta red social abiertos porque siempre de alguna u otra manera he estado vinculada con el servicio. Entonces, si alguien me necesitaba para algo, podían abordarme por ahí
y me empiezan a llegar una cantidad de mensajes de diferentes partes del mundo de mujeres diciéndome que investigara algo que se llama Breast Implant Illness o la enfermedad del implante mamario. Yo me metí inmediatamente y me empiezan a llegar videos de diferentes mujeres en diferentes partes del mundo. Claro, cuando tú ves un video en el que tú dices, yo tengo dolor de cabeza, y la mujer o el hombre o el que sea dice, yo también tengo dolor de cabeza, pues a ver, puede pasar, hay una alta probabilidad. Pero cuando tienes 40 síntomas, uno más diferente del otro, y encuentras mujeres describiendo exactamente lo mismo que tú dices, a ver, aquí hay algo que no está bien. Y cuando estas mujeres hacen referencia a un cuerpo extraño dentro del organismo, a mí algo por dentro me dijo, esto es. Wow. Esto es. Tu organismo está rechazando el cuerpo extraño, y yo no lo dudé un segundo. Además, en ese momento yo estaba viendo el video, recuerdo mucho que mi esposo estaba al lado trabajando, y él se voltea y me dice, no puede ser, está hablando de ti. Era exactamente como si te estuvieran describiendo. Entonces yo dije, me tengo que retirar esto. En ese momento nosotros no vivimos en Colombia, yo estaba de vacaciones en Colombia, yo no lo pensé, yo no pensé en cicatrices, lo cual sí es importante la parte estética, porque hace parte de tu No, pero salud ya mental. Tenías una carga. Pero yo la verdad, Ani, era que yo pensaba que me iba a morir. No. O sea, yo en ese momento, de verdad, hay gente que dice, no, es que es actriz y le encanta exagerar. No, yo soy muy mala mentirosa en mi vida real. Y la verdad era que yo pensaba que en algún momento me iba a morir. Yo decía, me va a dar algo y me van a encontrar tirada en la sala de mi casa y nunca van a saber qué fue lo que pasó. Así que para mí tuvo sentido. Yo dije, no importa cicatrices, no importa nada, yo me retiro de esto, porque en lo primero que pensé fue, voy a poder ver crecer a mi hija. Claro. Yo en ese momento creía que yo le iba a durar muy pocos años. Entonces, voy donde un médico en Colombia, que fue quien me hace la explantación. De hecho, el día que voy con la cara supremamente inflamada. Yo tenía un grado de inflamación altísimo, y decidimos que los vamos a retirar. ¿Cuál fue el problema? Que esto fue diciembre del 2019. Yo me di cuenta en noviembre del 2019. Diciembre estoy hablando con él, pero ya en enero yo tenía una cirugía de la columna, porque el peso de las prótesis me dañó la columna. Y la inflamación crónica que atravesé pues por tantos años también me dañó la columna. Entonces ya tenía esa cirugía programada. Yo dije, bueno, tengo esta cirugía, me recupero. La recuperación de una cirugía de columna no es fácil. Viajo a Colombia, me explanto, y como dicen, pues haz planes y Dios se reirá de ellos. Explota el COVID y yo me quedo acá en Estados Unidos, muy mal. O sea, en ese momento ya, aparte del Asia que yo estaba cursando, pensaban que tenía cáncer, porque yo presentaba aparte toda la sintomatología de un cáncer que está vinculado a las prótesis que yo tenía. Entonces ya pensaban era que tenía cáncer. Y en ese momento yo nunca he sentido culpa, nunca. En todo este tiempo creo que todo pasa por una razón. Ese fue el único momento en el que yo te puedo decir que yo sentí culpa, porque lo que pensaba era, voy a perder mi vida y voy a dejar de ver crecer a mi hija y a disfrutármela, y ella va a perder a su mamá por un tema estético. Y esos 10 días que me hicieron la prueba que me tuvieron que hacer para descartar el cáncer, fue larguísimo. O sea, no sé, o sea, se me atravesaba todo tipo de cosas en la cabeza. Y ahí seguí ese 2020. Además me tienen que hacer otra cirugía a mediados de este año, y luego ya en noviembre del 2020. O sea, un año después de descubrirlo. Sí, literalmente. Hago la explantación en Colombia. Yo me quería explantar en Colombia. ¿Y qué pasa luego de que te explantas? ¿Cómo reacciona tu cuerpo? Fue muy loco, porque yo confiaba mucho, yo quería ir a Colombia, confío mucho en mi país y en los médicos de mi país, pero no confiaba en mi cuerpo. Yo era la letra pequeña de todos los médicos. A mí me pasaba todo lo que ellos nunca habían visto. Entonces yo me iba a hacer cualquier examen, y eso que ellos no habían visto en 30, 40 años de carrera, lo veían en ti. Entonces yo ya estaba acostumbrada a que mi cuerpo reaccionara al contrario de todo. Entonces lo que yo pensaba era que en algún momento en esa cirugía de explantación mi cuerpo iba a reaccionar de forma contraria y que yo me iba a morir.
En ese momento fue muy duro porque yo vi esto como una gran posibilidad y me siento y hablo con mi esposo y me despido de él. Le hice una carta y le dije, necesito que leas esto porque esta es la forma en la que yo voy a participar de la crianza de Ariadna desde el otro plano. Y él, que es la persona más resiliente, más práctica del mundo, le dio muy duro. Empezó, lloró, me dijo, no me digas esto, por favor. Le dije, sí, porque es una gran posibilidad. Le dije, es muy posible que yo no me levante de la cirugía, porque yo ya desconfiaba totalmente de Claro, mi no, cuerpo. ya no tenías esperanza en tu No, cuerpo no, para ya nada. cuando llego ahí, ya llego literalmente arrastrando. Claro. Entonces me dijo, no me digas esto, y le dije, sí, tenemos que abordar este tema porque es una gran posibilidad. Y hablamos sobre esto, yo me despido de mi hija el día de la cirugía, no me despedí de mis papás porque mi mamá es una persona muy nerviosa y yo no quería ponerle este tema, pero en silencio lo hice y dije, bueno, hasta aquí fue. Y me fui, recuerdo que antes de cerrar los ojos le dije al doctor, yo tengo que despertarme por Ariadna, recuerda eso. Y cuando me despierto fue súper gracioso porque abro los ojos y ya sabes, estaba en una sala de recuperación, entonces las luces eran blancas y como muy incandescentes. Y luego viene el enfermero divino, así todo vestido de blanco. Un ángel. Yo estaba acostada y yo dije, claro, un ángel. Dije, llegué al cielo, llegué. O sea, tenía razón, me morí. Entonces, claro, lo primero que hago cuando abro los ojos es preguntar, ¿estoy vivo? Y el enfermero se muere la risa y me dice, claro que estás viva. Y yo miro todo y lo que hago es tener una respiración normal. Yo no lo hice como a propósito para comprobar nada, pero cuando respiro, siento que el aire me llega hasta el estómago y yo había perdido esa capacidad, esa sensación desde los 18 años que me había implantado. Wow. Entonces yo siempre le hacía esa referencia a mi esposo, le decía, porque él trataba de ir conmigo, me decía, respira así. Respiraste. Yo le decía, tú no entiendes, a mí no me pasa la respiración del diafragma. Le dije, mi respiración era como un perro, era como cuando un perro está cansado, era corta y no me pasaba el diafragma. Luego entendí qué es lo que nos pasa. Y en el momento en que respiro, digo, no puede ser, y empiezo a gritar. Con todo y la anestesia, decía, puedo respirar, empecé a gritar, le pedí el favor al enfermero que llamara a mi esposo, le decía, él tiene que saber que yo puedo respirar. La respiración además es muy loco lo que voy a contar, porque esto lo pueden saber solo las personas que han atravesado todo este tema, pero mi respiración era densa, era pesada. La respiración que yo tengo ahora es liviana y es hasta el estómago. De hecho, a nosotras nos toca tratar un tema de rehabilitación de respiración porque nos acostumbramos a respirar cortico. Y básicamente es que al poner un peso encima de tu pared torácica, pues cuando se va a expandir no puede. Es un tema técnico. Esto yo tuve la oportunidad de verlo porque yo entré a una explantación y vi todo lo que pasaba y el médico me dio esa oportunidad. Me dijo, mira, voy a inducir una respiración en esta paciente y la pared trata de subir y no puede porque tiene un peso. Cuando él le retira la prótesis, me dice, ahora ven y miras. Y volvió a hacer lo mismo y la pared pudo volver a hacer esto. Entonces, es un tema del que no se habla, de lo que te afecta el peso por tantos años, tu columna, y el tema de la respiración. Muchas mujeres sufren de ataques de pánico, ansiedad y todo, no tienen suficiente oxigenación. Entonces, para mí fue, o sea, volver a respirar. Además, yo soy actriz, nosotros trabajamos con la respiración y fue increíble. Yo me tengo una foto del día antes y el día después y fue mi cuerpo diciendo gracias. Me regresó el brillo de los ojos, la piel cambió a menos de 24 horas de haberme retirado. Y no te voy a decir que ha sido magia porque se ha romantizado todo esto y no tiene nada que ver. Como cualquier enfermedad o cualquier proceso de sanación no es lineal. O sea, tiene sus caídas, entramos en revisión, podemos tener brotes, uno puede quedar con muchas consecuencias a raíz de haber atravesado una inflamación crónica por tantos años. Hay muchas mujeres que han quedado con enfermedades autoinmunes por el resto de sus vidas y yo quedé con algunas cosas, pero estoy viva y eso puedo ver crecer a mi hija, puedo respirar, mi vida cambió, yo hoy en día puedo
venir y hacer este podcast contigo, y vuelvo a mi casa y estoy con mi hija y puedo hacer... Tienes Antes energía. estaba limitada a una actividad por día. Si yo hacía, si en ese momento yo hubiera hecho este podcast contigo, no podía hacer nada más. Me tocaba llegar a mi casa y literalmente acostarme porque la fatiga crónica era impresionante. Entonces estaba limitada, mi vida se había limitado, por consecuencia todos los que están a mi alrededor pues se afectan, porque ya no podíamos hacer muchas cosas, por ejemplo con mi esposo, porque era imposible, porque a mí la cantidad de síntomas no me dejaban. Entonces mi vida sí es otra. ¿Ha sido fácil? No, han sido 4 años de mucho llanto, de entender muchas cosas, pero también entendí que la sanación es integral y empecé a investigar a profundidad, a hacer terapia, a ir a otros métodos, a sanarme, porque entendí también que tenemos muchos implantes mentales que son igual de peligrosos que estos que nosotras cargábamos, físicos. y necesitaba sacarlos, necesitaba tratarlos y necesitaba ponerlos afuera, como hay personas también que son implantes y también los tienes que sacar, y ha sido 4 años de sanación en todo nivel, físico, emocional y espiritual. Ha valido la pena totalmente. Y esta historia que te revolcó la vida y por muchos años, y fue aumentando, aumentando, y bueno, luego ya llegas como a este punto donde encuentras la respuesta y empiezas a transitar el camino, pero a lo largo de todo esto llega tu hija, llega Ariadna. Entonces, yo quiero que nos cuentes cómo ves el mundo. Ya supimos tu parte física, tu tránsito con esta enfermedad. Pero y Ariadna, cuando llega, ¿cómo hace que cambie tu mirada al mundo desde que ella llega a tu vida, llega a este plano? Mira, es muy curioso también porque yo toda la vida dije que yo no iba a ser mamá. Se pueden encontrar, si hacen el trabajo y la tarea, las entrevistas, vayan y busquen y van a encontrar más de una entrevista mía diciendo que yo no quería ser mamá, yo no me quería casar. De hecho, bueno, ahí sí el universo no te escuchó. No. Yo decía que iba a ser una viejita y que iba a estar sola, porque además nunca me ha molestado la soledad. Okay. O sea, a mí me encanta el silencio. Y es válido, me encanta la soledad, es totalmente válido. Mis papás ya habían renunciado a la idea de que yo les fuera a dar un nieto. Ya miraban más hacia el lado de mi hermano, porque yo ya era causa perdida. Entonces, empiezo yo, después de mis 30, fue eso, un proceso de sanación muy personal, doloroso, porque esos procesos de sanación son muy dolorosos, y llego a entender que lo que tenía era un gran miedo, y que había construido un muro con ese miedo que no me permitía ver más allá, y que no me permitía siquiera imaginar del gozo de tener una familia, del gozo de ser mamá. Como un bloqueo. Un bloqueo totalmente. Eso venía desde niña. Yo fui una niña muy irascible, muy difícil. Entonces tenía un gran miedo y empecé a trabajarlo. Y empiezo a trabajar esto y me doy cuenta que sí quería. Que quería ser mamá, que quería una familia, y el universo con sus misteriosas formas pues me dice, ok, ya lo entendiste. Esto suena aquí cortico y bonito, ¿no? No fue tan así, fue largo y un proceso de llorar, de entender muchas cosas. Me encuentra de una forma muy mágica con mi esposo, que también, que por el contrario, mi esposo era una persona que toda la vida quiso ser papá, quiso casarse, quiso tener una familia. Ya para el momento en el que nos encontramos, yo también lo había entendido, porque si nos encontramos meses antes, no sé. No, gracias. Entonces, él estaba muy claro, yo sí quiero ser papá, y yo ya ahí lo había entendido. Entonces, pues nos unimos, todo fue muy rápido y empezamos la búsqueda de Ariadna. Yo tuve a Ariadna a los 39 años, o sea, ya era grandecita. Entonces, ya cuando yo tuve a Ariadna... Además, bueno, te voy a interrumpir un poco. Venías con el deseo, sí, pero cuando ya ella es una realidad, yo quiero saber, en ese momento estabas teniendo temas muy fuertes y habías atravesado temas muy fuertes de salud, pero ¿qué hace ella en tu corazón? Mi vida es un antes y un después.
Yo respeto mucho las decisiones hoy en día que cada mujer, cada persona tome sobre su cuerpo por obvias razones, pero para mí, hoy en día, el estar en este plano, el tener la oportunidad de transitar este cuerpo y haberme ido sin haber tenido la sensación que te da el amor de mamá, no habría valido la pena. O sea, yo sé que todo el mundo lo dice y van a decir, ay, todas las mamás dicen lo mismo. El amor que se tiene por un hijo, las ganas de ser mejor, las ganas de transformar el mundo y adaptarlo para que ellos reciban algo mucho más justo. Eh, Eso si antes existía, con Ariadna fue otra cosa, o sea, siempre dicen que los hijos son maestros, yo no tengo duda, Ariadna es mi más grande maestra desde todo punto de vista, creo que es un alma muy especial y creo que es mi alma gemela. Sin dudarlo, es una cosa que sientes mucho más allá de las palabras. eh, y cuando yo la tengo a ella, además que fue una experiencia totalmente mística, yo tuve 32 horas de trabajo de parto, eh, cuando ya la puedo mirar a los ojos, fue como ver a Dios. Siempre digo que Ariadna es como Dios, como que Dios está ahí, o sea, nadie me puede decir que no existe, es que yo lo veo. Yo sé que Dios está dentro de mí también y soy una persona muy creyente, pero para mí es como eso, o sea, mi corazón se salió y en este momento tiene bracitos y piernitas y anda por ahí como una loquita eh, y me cuestiona y me hace querer ser mejor y yo se lo digo, yo le digo, Ariadna, todo lo que yo soy hoy lo hago por ti y cuando he tenido que ir a dar discursos y cuando el libro yo le muestro a ella todo y le digo, mi amor, siempre hablo de ti. Y todo esto es para ti. Cuando hablo en Asia Recovery, muchas veces le he dicho a todas estas mujeres, no me den las gracias a mí. Las gracias se las tienen que dar a Dios primero, que es el dueño de este proyecto, y a Ariana, porque por ella es que yo quiero ser una mejor persona. A mí esta niña es mi vida. O sea, yo sé que todas las mamás dicen eso y todos los papás, pero a mí me transformó. Hoy entendí cuando las personas dicen que están enamorados de sus hijos, yo siempre veía el enamoramiento como algo netamente pues afectivo con una pareja. Yo vivo enamorada perdidamente de mi hija, o sea, nosotras hacemos, les decimos amorcito time, porque literalmente nos acostamos las dos y nos miramos, es súper loco, pero nos miramos, nos acariciamos, nos miramos a los ojos mucho, a ella le gusta mucho mirar a los ojos y nos decimos que nos amamos, yo le digo que ella es mi mayor regalo, que gracias por su presencia, que gracias por estar en mi vida y ella me dice lo mismo, ella muchas veces me ha dicho, mami, yo tenía muchas ganas de conocerte y tú eres mi gran regalo, estamos hablando de una niña de 5 años que te sale con estas cosas y para mí es mi todo, o sea, el amor definitivamente que yo siento hoy en día por ella hace que todo esté bien. O sea, que yo la miro a los ojos y el escuchar constantemente ese mami, 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 a veces la miro y cuando me dice mami todavía no lo puedo creer. Porque además la vocecita es una cosa, ojalá nunca se les fuera esa vocecita de esa edad. Sí, dulce. Y cada vez que me dice mami, yo siento es como que me está sanando. Ariana además es una persona que desde que la empezamos a llevar a diferentes sitios, porque ya nace y luego viene la pandemia, le gusta mucho abrazar y es muy conocida en los diferentes sitios en los que ha estado, al principio en el daycare, en el colegio, por abrazar. Y entonces los profesores siempre nos dicen que sus abrazos reinician, porque te abraza y no es como ese abrazo así, sino te abraza, te abraza. Y siempre le he dicho que ese es un superpoder. Entonces, desde todo punto de vista, Dani, mi vida es otra. O sea, a mí me cambió la vida esta niña y siempre le estaré infinitamente agradecida, le tengo una gran devoción y un gran respeto a esta mujer eh, por lo que ella vino a hacer en el mundo, porque definitivamente
los que la rodeamos somos muy afortunados de poder conocerla porque es un alma maravillosa. Cuando ella esté grande Ujú. y esté volando en el mundo y conquistando corazones, ¿qué es una sola cosa? Vamos a escoger una porque yo sé que hay muchas. Algo tuyo que ella lleve en ella. ¿Qué es lo que tú quieres o qué es lo que quisieras que ella llevara de ti? Mira, en este libro, justo al final, hay una carta que, si bien este libro no es mi historia, le presté muchas cosas al personaje. Y hay una carta que la hice muy a propósito para que cuando Ariadna crezca, lea esa carta y se acuerde de mami. Y espero poder estar por ahí, porque es lo que de verdad yo deseo para ella. Siempre le he repetido una cosa con mucha insistencia y es que cuide sus palabras, que no haga a otros lo que no quiere que le hagan a ella y que su voz sea escuchada. Es necesario uno aprender a ser fiel a uno mismo, hacerse escuchar de la forma adecuada, entender que vinimos a servir. Siempre también les repito que hay infinitas formas de ayudar a los demás. Y siempre le estoy tratando de trabajar mucho su mentalidad y su espiritualidad guiada, porque al final ella es ella y yo tengo que respetar con lo que ella viene. Yo Claro. solo soy una guía si lo necesita, pero siempre le repito mucho la frase de que tu voz siempre sea escuchada, Ariadna. Sé fiel a ti misma, porque yo siento que yo a través del tiempo, curiosamente con esta voz que me dieron, que es particular, siento que a mí me han tratado de callar muchas veces y eso en algún punto tuvo una implicación a nivel emocional. Entonces, yo quiero que ella sea feliz con lo que sea que haga, eh, y que entienda que todos somos uno y que sea escuchada. Siempre que tenga algo que decir, que sea escuchada. Angely Moncayo como la figura pública. ¿Qué es lo mejor de ser Angely Moncayo? Nunca me habían preguntado eso. Mira, hoy en día ya con 45 años, porque me ha tomado mucho tiempo aceptarme, y siempre de alguna forma, yo creo que por las razones que tiene el universo de enseñarte a qué viniste, siempre he sido una mujer muy criticada por uno u otro motivo. Y me ha costado mucho entender que tengo que apagar esas voces para escucharme yo y para quererme yo y para decir, esto es lo que hay. Me gusta a mí, si me gusta a mí, el resto no importa. Esto es lo que tengo que decir, esta soy yo y bueno, o sea, así es como me quiero y estoy en paz. A veces la gente busca mucho la felicidad. Yo creo que lo que hay que buscar es la tranquilidad, la paz. Hoy en día yo estoy en paz, me levanto en paz, me acuesto en paz. Elegí un tema supremamente difícil para llevar al mundo, que es todo alrededor del tema de lo que está pasando con implantes, con biopolímeros, y es un tema muy dramático y muy denso. Es ahí solo donde me permito el drama, porque es un tema muy dramático. Claro. Para adentro, yo valoro mucho mi paz. Entonces la Angely Moncayo de hoy está en paz. Siempre al final yo creo que he buscado eso, estar en paz y luego sigo trabajando mucho en esa necesidad de aprobación que tenemos todos, en el ego que lo tenemos todos, que a veces también es necesario, pero no permito que se metan en esa paz independientemente de figura pública, no figura pública. Pero sí, al comienzo de la entrevista me mencionabas que ser Angely Moncayo y ser una actriz te ha permitido abrir puertas o de pronto ser escuchada. La pregunta va más allá, más a eso, o sea, ser esa figura pública, Angely Moncayo, ¿qué es lo mejor de estar ahí? ¿Qué es a lo que dirías que le has podido sacar más provecho
de ser Angeli Moncayo, separándote de la persona, En el este personaje momento, público? sí, en este momento que me abre las puertas mucho más fácil para hablar de este mensaje. Es decir, para mí es mucho más sencillo llegar y presentarme y decir, mucho gusto, Angeli Moncayo, soy actriz colombiana, soy activista, tengo este proyecto, porque la gente de alguna forma cambia su perspectiva, lo que tampoco me parece justo, si te soy muy honesta, Pero así porque me ha funciona, pasado una claro. cantidad de veces de conocer personas, vamos a decir, por ejemplo, en el ámbito de mi hija, que el daycare o no sé, que conoces mamás, y yo no voy por la vida diciendo yo soy actriz y hago esto. Al contrario, valoro muchísimo el anonimato. Por mí, que yo no saliera en ninguna parte y mi mensaje sí. La verdad es que a mí esto de que te conozcan y todo eso nunca me ha gustado. Es contrario a lo que he elegido en la vida, pero es así. Entonces, las personas cuando se me acercan y me dicen, ¿y qué haces? Y yo les digo, pues soy actriz, y no he terminado de decir, y ya hay un cambio del comportamiento que yo percibo perfectamente en las personas cuando yo digo, soy actriz. Y a mí no me gusta ese cambio. A mí no me gusta, porque eso viene con muchas cosas. Pero digamos que en lo positivo te abre En lo puertas. positivo me ha abierto puertas, es más fácil llegar con mi mensaje y definitivamente hoy en día ha hecho que ese mensaje que yo tengo con el libro, con Asia Recovery, con todo lo que estoy haciendo, pues sea mucho más escuchado que de pronto si le hubiera pasado a otra persona, porque al final, como tuve la oportunidad de decirlo en el Congreso de la República, que nos hicieron una condecoración por el trabajo que hemos realizado con Asia Recovery, al final me he convertido en la voz de muchas mujeres que van transitando esta enfermedad en silencio y que necesitan ayuda. Entonces, podemos trabajar de pronto de una forma mucho más directa y mucho más fuerte para lograr, ojalá, por ejemplo, tener un proyecto de ley que el día de mañana se convierta en una ley que ayude a las víctimas, libros, no sé, muchas cosas, sí es mucho más sencillo y yo creo que por eso también llegué yo a ser actriz. Por eso es importante, Ani, uno también preguntarse las habilidades que le son dadas, si son para eso que uno está haciendo o en determinado momento se tienen que usar esas habilidades para otro tema, porque a veces nos quedamos anclados insistiendo y resulta que esas habilidades que te fueron dadas necesitan ser puestas a disposición de otra cosa y no lo sabemos y puede ser el propósito de vida de muchas personas. Bueno, ¿y qué es lo mejor de ser Angeli? La persona. Ay, no sé, habría que preguntarle a los que me rodean. Yo siento que hoy en día lo liviana que estoy, Okay. me he quitado mucho equipaje de encima, eh, he aprendido a estar, si antes me gustaba la soledad, ahora mucho más porque cuando tú decides atravesar estos caminos que están muy vinculados con el tema espiritual, yo digo que cuando tú eliges de alguna manera salir adelante a hablar sobre una verdad, como es el caso de lo que yo estoy haciendo, y a dar luz a personas sobre un tema que está muy vinculado con una industria multimillonaria, te metes en una guerra espiritual. Y esas guerras espirituales son muy complicadas. Entonces, hay que aprender a distanciarse y en esos tránsitos puedes irte quedando muy solo. Hace un tiempo escuché algo que me gustó mucho y es que cuando los cohetes despegan, en algún momento tienen que soltar los propulsores para poder seguir adelante. Y a mí me ha tocado soltar muchos propulsores. Y te puedes sentir a veces muy solo en esa lucha, lucha, la palabra lucha no me gusta, en esos caminos te puedes llegar a sentir muy solo, pero yo he aprendido muchísimo a disfrutar esa soledad, me he metido mucho más en la burbuja de disfrutar a mi familia, de disfrutar lo que vivo con ellos, de disfrutar a la poca gente que hoy en día por elección tengo a mi lado. Y vivo mucho más tranquila, mucho más en paz, entendiendo que mi propósito es ayudar. Hago todo lo posible, Ani, y pongo todo mi empeño cuando una persona requiere de mi ayuda,
porque además creo que también es un mensaje que yo tengo para el mundo y es que tenemos que empeñarnos un poquitico más en ayudarnos unos con otros. La gente ha perdido esas ganas. Hoy en día es mucho más fácil ayudar, increíblemente la gente lo hace menos. Entonces, lo siento que eso hace parte de mi mensaje, o sea, que tenemos que unirnos, que tenemos que conectar y que tenemos que entender que vinimos a servir. Bueno, para mí hoy es un placer inmenso tenerte aquí compartiendo con nosotros todo lo que nos has compartido, valga la redundancia. Pero quiero saber, en este momento, a Angely Moncayo, ¿qué le genera placer y qué es lo que más valora tener? Lo que más valoro tener es paz y lo que más valoro tener, sin duda, es mi familia. Siempre me repito constantemente una frase que me gusta mucho y es: recuerda el momento en el que orabas por aquello que tienes hoy, porque se nos olvida y nos acostumbramos. Yo siempre los miro y pienso en esos momentos en los que estaba sola y cuando ya había entendido que quería una familia y cuando soñaba con tener a Ariana, digo, en algún momento estabas pegada de Dios pidiéndole por eso que tienes hoy a diario, entonces que no se te olvide. Eso es lo que más valoro tener. ¿Y qué te genera placer? Me generan placer muchas cosas. Me genera placer comer. ¡Qué rico! Me encanta comer, o sea, me encanta, lo disfruto, Sí, de verdad, mucho. sí. Me encanta sentarme con mi esposo a hablar. Nosotros hablamos desde la bobada más grande y nos reímos. Siempre digo que es como mi amiguito del colegio porque hablamos de cualquier cosa y nos morimos de risa, hasta los temas más profundos y tomándonos una copa de vino. Me encantan los atardeceres, los amaneceres, aunque soy más de atardeceres porque no soy, bueno, hasta Ariadna no era muy madrugadora. Y esos momentos de las cosas que son gratis, ¿no? De disfrutar, me disfruto mucho Lo todo, simple. el venir manejando hasta acá, el ver la naturaleza hoy en día tiene una gran conexión conmigo. Todos esos momentos tan mínimos, porque yo, Ani, me sentí muchas veces muy cerca de la muerte. Y cuando tú te sientes tan cerca de la muerte tantas veces, yo fui muchas veces al médico esperando que me dieran la noticia que iba a cambiar mi vida porque pensaba que tenía algo que iba a acabar conmigo en un mes. Cuando te sientes tan así, pues aprendes a disfrutar mucho más las pequeñas cosas. Yo hoy en día no soy de grandes cosas. La verdad es que me preguntan, por ejemplo, ¿y qué te damos para tu cumpleaños? Y es que lo tengo todo. O sea, reunámonos a hacer karaoke, que me encanta. No sé, sentémonos frente al mar. O sea, mi hija me da un enorme placer. O sea, me la disfruto como si fuera el chocolatico más rico del mundo, el ver su evolución, el ver esas preguntas tan profundas que tiene, las conversaciones. Yo tengo conversaciones con mi hija súper profundas que jamás pensé tener con una niña de 5 años. Y las disfruto mucho. Cuando me siento y tenemos ese amorcito time, que se lo recomiendo a los que tienen hijos, lo disfruto mucho. Cuando la miro a los ojos y tengo esta posibilidad de decirle: te amo, eres lo mejor que me ha pasado, eres mi regalo más grande, gracias por tu presencia, la disfruto. Esos arrunchis los disfruto. Entonces me he vuelto muy amante de las pequeñas cosas, del silencio. También lo disfruto mucho. En medio del caos que es tener un niño, tú lo sabes. Sí, claro. Pequeño, pero lo disfruto mucho las dos cosas y me encanta, ya aparte, los parques de diversiones. Okay. Muy bien, sí, soy de tu equipo. Muy bien, nos podemos ir al parque de diversiones, entonces de aquí salimos. Bueno, escoge una Angely, la edad que tú quieras, niña, adolescente, una joven adulta, y si en este momento la tuvieras enfrente con tu edad, con lo que has aprendido, ¿qué le dirías? Definitivamente volvería a la Angeli de 18 años que entró a esa sala de cirugía porque he pensado muchas veces en esa niña y porque
muchas mujeres llegan a mí con una gran culpa por haberse sometido a esta cirugía, y siempre les digo que la culpa no tiene por qué hacer parte de este tránsito, porque nadie hizo esto con una mala intención. Entonces, siempre me dicen, si tuvieras esta información y tuvieras 18 años, ¿te operarías? Muy seguramente sí. Sí, porque es que la Angeli de ese momento no es la misma de ahora, y yo la abrazaría y le dijera, equivócate mi vida, equivócate todo lo que puedas, disfruta, ríete, préstale menos atención a lo que dice la gente y más a lo que dice tu corazón, pero equivócate, porque es la única forma de poder en algún momento llegar a ser una mejor persona, a que puedas ayudar a los demás, a que puedas darle todo de ti a esa niña que un día va a llegar, que en ese momento, claro, si yo pienso en mi Ángel de 18 años, diría, yo no voy a ser mamá, pero sí, y vas a poder tener esa paz que va a hacer que le entregues al mundo una parte de ti que al final va a ser un legado que yo siempre pienso que va a quedar para mi hija. Entonces, la mandaría a equivocarse un montón de veces. ¡Ay, pero qué maravilla! Angeli, un inmenso placer tenerte. No, a ti, muchas gracias, porque estos espacios siempre yo siento que salvan vidas, siempre cuando las personas llegan a estos podcasts no llegan por casualidad, y a veces hay algo en el mensaje que uno tiene que dar que de pronto salva una vida. ¿Dónde te puede encontrar alguien que quiera saber más información sobre el síndrome, sobre todo esto que estás haciendo? Bueno, empecemos por el libro Diario de una niña que quería las tetas grandes. Lo encuentran en Amazon, está disponible en digital y papel, y recuerden que con la compra nos ayudan a ayudar, básicamente. Sí, porque con la compra se ayuda a las niñas, a las mujeres. En este momento que estamos gestionando una explantación. Por otro lado, en Instagram nos encuentran como Asia Recovery Oficial. Mi cuenta personal es Angeline Moncayo y la página es www.asia-recovery.com. Y mi teléfono, el teléfono. No, el teléfono lo tengo yo. Bueno, yo tengo que agradecer también este espacio tan espectacular en el que estamos, en Miami. Es el Cala Center. Aquí van a tener el Instagram, un lugar para hacer actividades sociales, matrimonios, cumpleaños, bautizos, eventos corporativos. Gracias a Ismael Cala, que me facilita este espacio para poder tener estas conversaciones poderosas y pues tener el placer de estar aquí. No, muchas gracias a todos los que hacen parte, al equipo detrás de y a todos ustedes que nos escuchan. Un besito, que Dios los bendiga.